Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365. La Biblia en un año. Su servidora Anaí Solís. Día 12. Génesis capítulo 25. Muerte de Abraham. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Cetura. Los hijos que tuvo con ella fueron Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suha. Joscán fue el padre de Saba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanoc, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos y a las concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados, sus hijos Isaac e Ismael. Los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en el campo de Hitita, Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham le había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roi. Descendientes de Ismael. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito: Nebayot, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Ketur, Nafis y Sedemá. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos los nombres de los 12 jefes de tribus según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir, fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Javila y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Siria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y de Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Batuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A ese le llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo
y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: «Dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado». Por eso a Esaú se le llamó Edom. «Véndeme primero tus derechos de hijo mayor», le respondió Jacob. «Me estoy muriendo de hambre», contestó Esaú. «Así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento», insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Isaac y Abimelec. Génesis capítulo 26. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: «No vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas». Isaac se quedó en Gerar. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo: «¿Con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme», contestó Isaac. «¿Por qué nos hiciste esto?», replicó Abimelec. «Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado». Por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo: «Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte». Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec le dijo a Isaac: «Aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros». Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que sus padres le habían dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a este pozo pleito, porque habían peleado
con él. Después sus siervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó espacios libres y dijo: el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac le preguntó: si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac le preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron: hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento. Por eso la ciudad se llamaba Beerseba hasta el día de hoy. Isaac bendice a Jacob. Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Berri, elitita. También se casó con Basemat, hija de una hitita, llamado Elón. Estas dos mujeres le causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 10, verso del 1 al 31. Jesús envía a los 12. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los hombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacob y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacob, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni miren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón, ni bolsas para el camino, ni 2 mudadas de ropa, ni sandalias ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que vayan a ese lugar. Al entrar, dirijan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe, bien, ni escucha sus palabras al salir de esa casa,
o de ese pueblo. Sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro, el siervo como su amo. Si el jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden los gobiernos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él le tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Antiguo Testamento, libro de Proverbio, capítulo 1, verso 20 al 33. Advertencia contra el rechazo a la sabiduría. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos. Levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas. A la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. ¿Cómo ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones? Ahora yo me burlaré de ustedes. Cuando caigan en desgracia, yo seré quien se ría de ustedes. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosechando el fruto de su conducta. Se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirá. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Meditación del día 12. Podemos ver cómo Jesús seleccionó a 12 hombres.
12 hombres imperfectos, 12 hombres llenos de errores, falta de conocimiento de lo que era nuestro Padre que está en los cielos. Y aún así, el Señor no los escogió porque ellos tenían un don especial o algo diferente. No, los escogió para que Dios se llevara toda la gloria y toda la honra de lo que estaba haciendo en cada uno de ellos. Uno de los 12 podemos ver cómo está Pedro. Cuando llegó a los pies del Señor, su corazón era un corazón de piedra, un carácter muy difícil. Muchos dirán, uy, a eso nadie lo cambia. Pero para Dios no hay nada imposible. La palabra dice que Pedro, de su corazón de piedra, Dios lo convirtió en un corazón de carne. Te hago yo una pregunta en esta hora. ¿Crees tú que hay algo imposible para Dios que no pueda cambiar en tu corazón? Estás solamente a un paso de una oración y decirle a tu Padre que convierta tu corazón de piedra en un corazón de carne.